Segmentos salteños por el mundo. Muchos compatriotas viviendo en el exterior nos cuentan las realidades de esos lugares y hacen columnas especializadas. ¡Prendete! Los días lunes viajamos al Reino de España, viajamos a la capital, a Madrid, para conversar con el doctor Luis Alberto Caro Figueroa. Hacemos esta columna de los días lunes vía Skype. Luis, buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. ¿Cómo andamos? Luciano, buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Perfecto. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, afortunadamente bien. Te comenté antes con este asunto del calor que ya había cedido un poco. Y, en fin, que hemos podido recuperar el control aquí de la temperatura de la casa y superar algunos problemas de salud, ¿no? Importante entonces, aire acondicionado nuevo en casa y la salud de ustedes Exacto. Mejorando. Exactamente, exactamente. Hoy justamente escuchaba en la radio antes de preparar las cosas para este programa que el mes de julio que nosotros hemos pasado es el julio más cálido desde que se tienen registros en la Agencia Estatal de Meteorología, es decir, desde el año 61, 62 aproximadamente. Hemos tenido la ola de calor más larga, más prolongada y de más intensidad, es decir, con temperaturas máximas y mínimas que nunca antes se habían registrado. Y para remate de fiesta, hemos tenido también el tercer mes de julio más seco de toda la historia. Aquí no ha caído una gota de agua, excepto el otro día, pero ya estábamos en agosto. Y bueno, parte de ese balance podría decirse trágico de la sequía del ambiente son esas 167.000 hectáreas que se han quemado en distintas partes de España, ¿no? Ahora mismo me parece que están ardiendo bosques en Ávila, en el Valle del Tietar y en Galicia, pero no tengo más información. O sea, estamos atravesando todavía un episodio de calor intenso. Ahora mismo tenemos 31 grados afuera, son las 10 menos 20 de la noche. Y ojalá que pase pronto el verano, la verdad que impresionante lo que está pasando en casi toda Europa. Lo que me decías también es, no es para hacer cuestiones jocosas, porque la verdad que mucha gente la estuvo pasando muy mal, sobre todo los adultos mayores, con los golpes de calor y demás. Luis, sí. ¿Te gusta el tenis? Sí, por supuesto, sí, me gusta mucho. He jugado mucho al tenis también. ¿A dónde jugabas en Salta? Mirá, una curiosidad. Yo empecé a jugar al tenis en mi casa de Cerrillos, donde montamos una pista profesional de hierba. Es decir, teníamos todas las dimensiones, la pintura, la red, todo era absolutamente profesional y ahí jugábamos torneos bastante desarrollados, digamos, para la época, y jugábamos sobre hierba. Es un Wimbledon, la verdad, un Wimbledon en Cerrillos, que todavía es todavía peor. Y después, ya con el tiempo, nos fuimos a jugar a pistas de cemento en la Merced, polvo de ladrillo en el Sporting Club, en gimnasia, o sea, por todos lados, a un nivel súper amateur, por supuesto, como te puedes imaginar. Yo nunca destaqué en el tenis con ninguna habilidad, ningún golpe, nada absolutamente, pero gané partidos, gané torneos con los amigos y me divertí mucho. ¿Por qué me lo preguntabas? Porque hoy es el cumpleaños de, para mí, el mejor tenista de todos los tiempos. Hombre, sí, lo sé, por supuesto, lo sé. Hace rato vi un vídeo de un chico que me parece que se llama Sisu, o por lo menos su apodo es Sisu, que en una rueda de prensa, cuando Sisu tendría 8 años o así, le dijo a Federer: ¿serías capaz de jugar 8 años más al tenis de forma tal de que yo llegue a la edad adulta y pueda jugar contigo un partido? Y Federer, un poco que le dijo que sí, le prometió. Y bueno, todo el vídeo es el chico Sisu ya adolescente jugando al tenis con Roger Federer. Es impresionante, ¿eh? Qué bárbaro. Tremendo, Roger. Clase 81 es, o sea... Exactamente. Qué bárbaro. 40, sí,
¿42 años? Sí, tiene la misma edad de Serena Williams, es del 81, del 81. 41 años entonces cumplió hoy Roger. 41 años, efectivamente, tal cual, tal cual. Roger ahora mismo es el tercer jugador del mundo con la mayor cantidad de Grand Slams. Está Nadal con 22, Djokovic con 21 y Federer con 20. Las posibilidades de regreso de Federer son bastante limitadas. Él tiene ya una familia grande. No se retiró formalmente todavía. No. Él sigue en el ranking. No sé en qué puesto estará, pero no sería extraño verle jugar algún torneo, ¿eh? La verdad que era hermoso verlo jugar a Federer. Sí, a mí me encanta. Siempre por encima de cualquier otro tenista, excepto cuando jugaba Juan Martín del Potro, pues siempre hinchaba por Roger Federer en cualquier circunstancia, ¿eh? Luis, yendo al tema de la columna del día, ¿te imaginabas vos hace un mes atrás que la salida de reconversión o de mantenimiento del sistema democrático podía ser desde adentro del seno del Poder Ejecutivo, o vos veías solamente las otras alternativas que me planteaste en relación a cuestiones más legislativas o relacionadas a adelantamiento de elecciones y demás? Bueno, por Massa lo la digo, verdad, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que ha ocurrido en la Argentina evidentemente no estaba previsto. Se trata de una salida por fuera de lo que señala la Constitución, porque la Constitución argentina, como cualquier otra Constitución del mundo, lo que apunta es, a limitar los poderes y no a concentrarlos en una sola persona, como se ha hecho con el señor Massa, ¿no? Que sale de la presidencia de la Cámara de Diputados catapultado hacia una especie de superministerio que deja en serio entredicho la autoridad del presidente de la Nación. Desde el punto de vista democrático, me parece que esta salida es menos democrática que la que hubiese supuesto la ausencia por renuncia del presidente y la vicepresidenta y una convocatoria de elecciones que, bueno, pues hemos razonado ya hace 2 lunes que, de acuerdo con la Constitución argentina y con la ley de acefalía vigente, esa convocatoria sería prácticamente imposible. Yo durante estos días que se han sucedido desde aquel lunes en el que hablamos, leí un artículo muy interesante del ex senador nacional Eduardo Menem, en el que defendía que era imposible la celebración de elecciones. Yo recuerdo también tu correcta observación, tu correcta apreciación acerca de que la Constitución Nacional y la ley de acefalía pues tienen otro ritmo, otro reloj democrático, digamos, pero por pura curiosidad se me dio por ver las normas que contiene la Constitución Nacional y el artículo 75, que regula las atribuciones del Congreso de la Nación, tiene un inciso, el número 21, que no ha sido reformado en la Convención de 1994. Ese artículo 75.21 de la Constitución dice que una de las facultades del Congreso Nacional es la de admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República y declarar, en caso de proceder, a una nueva elección. Declarar el caso de proceder. Esa es la redacción correcta, declarar el caso de proceder a una nueva elección. Es decir, que esa especie de automaticidad de los 4 años, que no está muy clara, por supuesto, ya luego te contaré un poquito, no quiero profundizar en esto, pues está supeditada a lo que diga el Congreso. Si el Congreso, en uso de esa atribución que le confiere el inciso 21 del artículo 75, dice que hay elecciones, pues hay elecciones. No hay otra forma. Fíjate, y esto también es curioso. En la práctica es difícil que eso suceda, siendo que de mínima siempre el titular del Poder Ejecutivo, por lo menos uno de los 2 órganos legislativos, controla. Si no es el Senado, es la Cámara de Diputados. Ahora no hay mayoría abultada por parte del oficialismo, pero no sé, me parece difícil que una cuestión así
la voten los senadores nacionales del peronismo, por ejemplo, No, es que, a ver, vamos a ver, yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Por eso también, digamos, ensombreció un poco el diálogo que tuvimos hace 2 lunes. Yo de lo que hablaba, y me ratifico ahora, es en un escenario en donde se produce la renuncia del presidente y del vicepresidente. No estoy diciendo que el Congreso vaya a convocar elecciones estando el presidente y el vicepresidente al mando. Eso es absurdo, sería completamente ilógico, iría en contra de la separación de poderes. Si ocurriera la eventualidad de la muerte, por ejemplo, en un accidente donde se mueran los dos, ¿no es cierto?, que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia, o se diera la circunstancia de que el presidente y el vicepresidente renuncian al mismo tiempo, se produciría lo que la ley llama, con un estilo verbal bastante particular, acefalía definitiva, ¿no es cierto? En ese caso, a mí me parece que el Congreso, dependiendo del tiempo que falte para terminar lo que se llama el periodo de gobierno, podría convocar a elecciones. Fíjate la solución del artículo 146 de la Constitución de Salta, que dice exactamente eso, es decir, Luis, que si falta más de un año... Te hago una consultita. Cuando en el 2001 Chacho Álvarez ya no era vicepresidente y renuncia de la Rúa, ese artículo es el que se basa la Asamblea Legislativa para primero ponerlo a Rodríguez Sá, después ponerlo a Duhalde. Los otros me acuerdo que eran por orden de la ley de acefalía, digamos, pero no sé. Bueno, aquello fue un aquelarre. Vamos, que yo recuerde, digamos, en el momento en que el Congreso de la Nación decide que la persona que tiene que gobernar el país hasta que finalizara el término de gobierno, que no el mandato, porque el mandato de la Rúa ya había caducado con su renuncia. Es decir, el término de gobierno del presidente de la Rúa debía ser terminado por el doctor Eduardo Duhalde, que no lo terminó. ¿No es cierto? Es decir, que convocó a elecciones, que fue en las elecciones donde se bajó la fórmula Menem-Romero y salió electo con una minoría de votos el gobernador de Santa Cruz, candidato a presidente, el doctor Kirchner, si no me equivoco, porque también algunas cosas se me pueden confundir, ¿no es cierto? Entonces, ese artículo, digamos, me parece que los congresistas argentinos no tiraron por ahí. Pero además te quería decir que aparte del artículo 146 de la Constitución de Salta, que prevé expresamente, y estamos hablando de la Constitución de 1986, prevé expresamente la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas fuera del calendario de los 4 años, la vieja ley de acefalía, la ley número 252 del año 1868, también preveía la celebración de elecciones anticipadas, como una solución democrática a la falta simultánea o a la vacancia simultánea de las 2 más altas magistraturas del país. ¿Existe la discrecionalidad a nivel nacional que existe a nivel provincial en relación a modificación del calendario electoral? Porque viste que acá el gobernador de turno siempre tiene como esa potestad para hacerla en marzo, en abril, en mayo, juntarla con las nacionales, separar el sistema electoral, hacer paso, no hacer paso. Digo, esa discrecionalidad manifiesta que tiene el gobernador, con atribuciones también obviamente de pasarla por el Congreso, que en Salta también generalmente hay mayoría automática. A nivel nacional me parece que hay una cuestión, no sé si está institucionalizada, pero hay una cuestión, si se quiere, de costumbre, que las elecciones se llevan a cabo generalmente agosto-octubre, noviembre, si hubiera balotaje. Me parece que en la provincia hay como más discrecionalidad en ese aspecto, ¿no? Bueno, efectivamente es así. La Constitución argentina tiene un precepto que fue introducido en la reforma de 1994, que obliga a que las elecciones se celebren en los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato, dice, del presidente, el vicepresidente en ejercicio. En realidad tendría que ser antes de la conclusión del término de gobierno, porque el mandato se puede extinguir, como ya hemos visto, se puede extinguir antes, ¿no es cierto? Entonces, ese precepto constitucional fue introducido en 1994 con la intención, bastante buena por cierto, de que no hubieran campañas electorales eternas, ¿no es cierto? Y es decir, que
juntara en el tiempo, se aproximara en el tiempo lo más posible la elección a doble vuelta del presidente y vicepresidente de la Nación con el efectivo recambio presidencial, con el término, con la finalización del periodo de gobierno. Y además te sumo, Luis, el hecho de que la transición no sea eterna. Me imagino que debe ser un artículo que le propuso Alfonsín a Menem, que fueron los dos actores del adelanto anticipado del poder en el 89. Digo, hacer una elección en marzo y asumir en diciembre es como... Vos has visto que el presidente Menem asume el 8 de julio de 1989, cuando le tocaba hacerlo el 10 de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, una cláusula transitoria de la reforma constitucional de 1994 le permitió al presidente Menem gobernar, es decir, que su mandato no caducara el 8 de julio de 1999, sino el 10 de diciembre de 1999. Pero eso está amparado en una cláusula transitoria de la Constitución. Después se desmadró absolutamente todo, es decir, con la renuncia de Chacho Álvarez, con la posterior renuncia del presidente de la Rúa, con todo lo que vino después, con la noche de los 3 presidentes, con Duhalde, con el adelanto de Kirchner, con Kirchner que pasó de largo. Kirchner asumió, me parece que un 25 de mayo, sí, y pasó de largo también. O sea que hablar de regularidad constitucional de un reloj que se respeta absolutamente, me parece un poco exagerado para lo que es la realidad política en Argentina, ¿no? Fuimos premonitorios igual, hablando un poco en broma, ¿no? Porque te acuerdas que yo te decía, sí, primer ministro de la Europea o algo así, te dije, haciéndote un chiste. Tal cual. Y mira, no se aleja tanto más a un primer ministro de la Europea, porque digo, Alberto va a las asunciones de los presidentes y Massa gobierna. Sí, bueno, lo que parece un poco raro es que este gobierno, pseudo gobierno del señor Massa coincide con la existencia todavía del jefe de gabinete, que es otro señor, sí, que no tiene prácticamente ningún poder, ¿no es cierto? Sí. Es decir, Massa se parece a un primer ministro europeo solamente los poderes que tiene, porque no tiene ninguna responsabilidad parlamentaria, como sí la tiene, por ejemplo, el jefe de gabinete. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahora lo que planteaba Fátima cuando estuvieron hablando más temprano, es decir, la posibilidad de que esto sea, digamos, el prolegómeno de un lanzamiento presidencial de Sergio Massa, a mí me parece que si lo hace bien, evidentemente va a tener la posibilidad en 2023. Ahora, si lo hace mal, es que hay gente que está esperando, digamos, para clavarle todos los alfileres posibles, ¿sí? Y ya sabemos qué sector político es, ¿no es cierto? Es decir, puede ser que esta especie de apertura hacia la figura de Sergio Massa contenga también una especie de sentencia definitiva contra él. Pero bueno, desde aquí, y mi impresión, yo que no participo absolutamente en nada, pues lo único que deseo es que al señor Massa le vaya bien y que la economía argentina se solucione y que los problemas institucionales de la Argentina no sean motivo para que el país aparezca en las primeras planas digitales de los diarios del mundo, ¿eh? Luis, gracias por tu tiempo, nos encontramos el lunes que viene. Bueno, un pequeño apunte porque no quiero que se me quede en el tintero. Envío mis felicitaciones sinceras a la señora Rollón por su designación como secretaria de Energía del Gobierno Nacional. Y tengo que decir una cosa también, que hoy los salteños se enorgullecen con razón de que la señora Rollón haya sido designada para un cargo tan importante. Pero eso tampoco ha ocurrido siempre en la historia. Tengo un pariente que ejerció durante 4 años como ministro de Trabajo y de Seguridad Social de la República Argentina, al cual desde el primer día le estuvieron clavando aguijones. Es decir, el orgullo salteño hasta por ahí nomás. Claro, o sea, no siempre, digamos. Sinceramente me alegro de la designación de la señora Rollón, no la conozco personalmente, pero tengo buenas referencias de ella y ojalá que le vaya muy bien. Gracias, Luis, te mando un abrazo grande. Un abrazo, muchos cariños, hasta luego. Ahí pasaba el segmento de Salteños por el Mundo con Luis Caro Figueroa desde Madrid.